¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Dios les bendiga a todos. Hoy quiero compartirles lo que ya hemos aprendido en el campamento pasado, traerles a memoria este método de estudio que aprendimos en el campamento para poder ponerlo en práctica. Por eso vamos a hacer una prueba, vamos a utilizar un versículo de prueba y vamos a recordar cómo es que se llevaba adelante el método de estudio bíblico sueco, el método sueco. Así que vení, acércate y vamos a empezar por acá. Primera Timoteo 3:16, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Una vez leído el texto, en este caso solo 2 versículos, pero ustedes pueden leer 5, 7, 8, 10 o hasta 15, no más de 15, porque si no son muchos versículos para poder utilizar este método y se va a hacer un poco más largo y deja de ser práctico. Entonces lo primero que voy a buscar en el texto que acabo de leer es algo que brille, algo que me esté impactando, que me llama la atención. Entonces voy a ir al texto nuevamente y lo que leí me llamó la atención, esto que dice que la Biblia es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, y que el fin de la escritura es hacer al hombre perfecto, equipado para servir a Dios en toda buena obra. Entonces esto me llama poderosamente la atención y lo escribo en mi cuaderno. Pongo 1, bueno, lo que me llama la atención de este texto es esto, o lo que me sorprende de este texto es todo esto que acabo de resaltar. Y luego voy al punto 2. El punto 2 es la pregunta. En este caso, lo que tengo que buscar es, o quizás en la lectura que tuve, hay algo que se me hizo difícil de entender. O hay algo que quisiera preguntarle al autor original porque no entiendo el concepto. O se me generó una duda acerca de una palabra. Bueno, lo que voy a hacer es venir acá y en mi caso personal me llama la atención, no entiendo qué significa la palabra inspirada. O qué significa que la escritura es inspirada. Entonces, en este punto solo tengo que hacer la pregunta. No tengo que darle una respuesta. Solo hacer la pregunta y dejar para el final la respuesta a esa pregunta. Luego sigo y voy a la aplicación. La aplicación es algo que yo voy a poner en práctica de lo que acabo de entender. O sea, acabo de leer un texto. Entendí ciertas cosas que me llamaron la atención. Eso es lo que normalmente voy a poner en práctica en mi vida. Entonces, hoy que leí 2 Timoteo 3:16, quiero poner en práctica lo que acabo de entender. Porque entendí que la Biblia es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, y que me hace un hombre perfecto, o sea, me santifica, cada vez me hace más parecido a Cristo. Entonces, como leo esto, lo que yo infiero es que la Biblia es muy buena y es muy necesaria en mi vida espiritual. Entonces, lo que quiero hacer es leer más la Biblia. Esta va a ser mi meta ahora que acabo de leer la Biblia. Ahora que acabo de leer esto, digo, bueno, he entendido que la Biblia es muy útil, muy necesaria para mí. Mi compromiso, lo que hoy voy a hacer es comprometerme a leer más la Biblia. Y luego sigo, ya tengo la aplicación. Y llegamos al último punto, que es la conversación. Bueno, en este punto lo que tengo que hacer es ir a hablar con una persona, puede ser papá, mamá o un líder, una persona, procuremos que sea una persona que esté espiritualmente más madura o que entienda más de la Biblia que nosotros para que nos pueda ayudar. Y vamos a conversar sobre este pasaje. Y le vamos a decir que leímos 1 Timoteo 3:16 y que entendimos que 1 Timoteo 3:16, o me llamó la atención, que es útil para enseñar, para reprender, corregir, instruir en justicia, y que hace al hombre de Dios perfecto. Pero también me generó duda la palabra inspirar, porque quiero saber qué significa que la escritura es inspirada. Entonces, haciendo estos 2 pasos, le digo también, le cuento a esta persona, sea, en este caso vamos a suponer que es mi mamá, le digo a mi mamá, también entendiendo las cualidades de la Biblia, me quiero comprometer a leer más la Biblia. Ahora, luego de comentar todas estas cosas, lo que voy a hacer es buscar respuesta a la pregunta que hicimos acá en el segundo punto, perdón. Porque no entendí qué significa inspirada por Dios. Entonces, con esta persona más madura que yo, que entiende más de la escritura, que tiene más relación con Dios, porque es una persona que hace muchos años ha conocido al Señor, voy a encontrar respuesta a esta pregunta. Y nuestros padres nos van a enseñar que la Biblia sea inspirada por Dios significa que la Biblia es
dada por Dios. Entonces acá ya tenemos la respuesta a nuestra pregunta y ya tenemos algo que nos llamó la atención, respuesta a la pregunta que nos surgió del texto, algo que nos vamos a comprometer a hacer, que es leer más la Biblia porque entiendo las cualidades de la Biblia, y ya lo conversé. El último punto de haberlo conversado me va a ayudar a poder pensar en lo que hoy leí. No solo es un texto que leí y después me olvidé y me fui, sino que es algo que voy a estar pensando, meditando y poniendo en práctica al final de todo.